Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos a la expectativa, ¿verdad?, en lo que podemos ajustar todas estas situaciones de la tecnología, del internet, y podernos sincronizar. Gracias por su paciencia. Qué alegría es poderlos volver a ver. Ya estábamos ansiosos de podernos reunir, de poder alabar a Dios juntos. Ese era el sentir de nuestros hermanos. Espero que también sea el sentir de usted, que ya tuviera ese anhelo de poderse congregar, de poderse reunir, de estar alabando a Dios juntos. Y bueno, pues vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Es una enseñanza muy interesante y muy necesaria la que vamos a ver el día de hoy para nuestro andar, para nuestro caminar. El Señor en este capítulo nos deja algo muy necesario para la vida cristiana. También vamos a tocar ciertos aspectos que habla a la persona que todavía no ha entregado su vida a Jesús completamente. Pero para el andar cristiano, esto es lo básico. Entonces, por favor, acompáñeme al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 1 al 17 con la ayuda de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 17, y como es un poco extenso lo que vamos a abarcar hoy, le pido de su paciencia. Le vamos a pedir la ayuda a Dios para que podamos entender las verdades que están escritas en su palabra, qué es lo que Él quiere decirnos, qué es lo que quiere transmitir. Y bueno, acompáñeme por favor con una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por guardar nuestra vida, la vida de mis hermanos, la vida de nuestras familias, Señor, la vida de los congregantes. Padre, eso es muestra de tu misericordia, Señor, y venimos con la expectativa de saber más de ti, de conocer más de ti, de conocer más de tu voluntad, Padre. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a entender, Señor. Solamente tu Espíritu Santo puede venir a alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Padre, a mí ayúdame a hablar como conviene, Señor, como se debe. Padre, una palabra que venga a edificar nuestra vida, Señor, a edificar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del versículo 1 al 17, vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: de nuevo en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo:
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Porque sabía quién, le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17 y último. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es una enseñanza más profunda de lo que realmente pensamos. En la superficie podemos ver solamente un acto, pero Dios nos quiere enseñar muchas más cosas, no solamente ese acto del lavado de pies. Vamos a ir estudiando versículo por versículo para poder comprender el todo de esta enseñanza. Versículo 1, ya lo vimos la semana pasada, nuestro pastor César dio esta enseñanza y vimos que decía, antes del fin de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo Jesús que sabemos que Él sabe todas las cosas, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto de que nos amó hasta el fin significa hasta lo sumo, hasta el límite, hasta el extremo. Dios, el Señor Jesús, mostró su inmenso amor y lo sigue mostrando y nos ha amado hasta el extremo. Se vació completamente en su obra. Debemos tener en cuenta porque todo lo que continúa tiene que ver con el amor que Él nos tiene, con el amor que ha tenido para con los discípulos. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este versículo, nos sirve para situarnos en el momento de los hechos. Es una cena lo que se está llevando a cabo en ese momento. Tal vez estaban preparando los alimentos, terminando de preparar los alimentos, sirviendo los alimentos cuando se estaba dando esta situación que vamos a ver. Y lo que también podemos ver es que cómo el enemigo de alguna manera puede llegar a influenciar a los seres humanos y hasta a los creyentes para hacer cosas que deshonren a Dios, como en este caso Judas, que lo traicionó y lo iba a entregar. Si quieren saber algo más de que los propios creyentes pueden llegar a ser influenciados, solamente les dejo una cita. Hechos capítulo 5, versículo 3, nos habla ahí de que verdaderamente Satanás puede influenciar nuestro corazón para hacer maldades, para cometer pecados. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios. Juan primeramente en este versículo pone en claro el lugar tan elevado que tiene el Señor. El Padre le había dado todas las cosas en las manos. El Padre le había dado a Jesús toda la autoridad sobre todas las cosas. Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es importante que tengamos en cuenta la posición de nuestro Señor, porque vamos a ver algo inusual en el mundo que un rey no hace, porque un rey no debería ser digno de hacer esas cosas, no se debería dignar, a hacer lo que el Señor Jesús va a hacer a continuación. No se nos olvide la posición de nuestro Señor y Rey.
Versículo 4. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para ponernos en contexto debemos tomar en cuenta el pasaje de Lucas 22:4. En este pasaje se nos dice que poco antes de esta situación, los discípulos estaban discutiendo de quién sería el mayor. ¿Quién sería mayor en el ministerio? ¿Quién es el mayor en la obra? ¿Quién podría ser incluso el jefe, no? ¿Quién podría ser el que está a cargo? ¿Quién podría ser el que manda? ¿No? Yo soy el que tengo más dones. Yo soy el que tengo más carisma. Yo soy el más inteligente. Ellos empezaban a discutir estas cosas que en realidad son banales. Y cómo estaban totalmente fuera de la realidad, de lo que estaba por ocurrir y de lo que iba a ocurrir. Estaban totalmente pensando en cosas superficiales, materiales, vanas. El Señor a unas horas iba a ser entregado y a unas horas más tarde iba a ser crucificado. Y ellos, como tal vez nosotros, pensando en banalidades. Ese es el contexto. Eso también pudo haber sido una razón para que el Señor les diera esta enseñanza sobre humildad, porque conocía lo que estaban pensando, conocía lo que había en su corazón. Esta pudo ser una razón para dar esta enseñanza acerca de la humildad. Y para ubicarnos en situación, imaginémonos a Jesús y a sus discípulos. Vamos a tratar de usar nuestra imaginación y cómo se fueron dando las cosas para facilitar la enseñanza. Imaginémonos que Jesús y sus discípulos van a llegar a una casa, la casa donde se va a dar la cena, la casa donde han sido invitados, y suben a un segundo nivel o a un primer piso, a una estancia o una terraza. Esto es lo que en la Biblia se le llama el aposento alto. Suben para cenar. Han sido invitados a una cena. La costumbre judía era que cuando se hacía una invitación a cenar o algún festejo, el anfitrión, el amo, el señor de la casa, tenía ya preparada una bandeja con agua, una toalla y un sirviente para lavar los pies de los invitados. ¿Por qué? Esto porque en esa época no se usaban los zapatos que ahora usamos, ¿no? Lo que se usaba eran sandalias, y más que nada era, pues más que sandalias, tal vez como las podemos conocer, era solamente la suela con correas. No se usaba el mismo calzado de este momento y no había el pavimento que tenemos en nuestra época. Eran caminos muy sucios, polvosos. Los pies se ensuciaban mucho de polvo, de arena, cuando llovía, de barro y hasta de suciedades, ¿verdad? Hasta de la misma basura, porque en esa época pues no había los mismos contenedores que ahora hay, y la basura también abundaba en las calles. De todo eso se ensuciaban los pies, de todo eso se ensuciaban los pies. Este trabajo de lavar los pies sucios lo hacía el esclavo, un esclavo del anfitrión, pero en el aposento alto no había esclavos. Imaginemos cómo van entrando a este lugar los discípulos y se quedan viendo los unos a los otros así como que pues no hay nadie para limpiarnos los pies. Recordemos que va a ser una cena. Y las cenas ahí, las mesas tampoco son como nosotros las conocemos. Eran mesas chaparritas, pequeñas, donde las personas tampoco se sentaban en sillas, sino que comían recostados. Entonces había mucha cercanía con la suciedad de los pies, ¿no? Por eso era necesario lavarlos. Y llegan los discípulos y bueno, se ven unos a otros y pues aquí no hay ningún sirviente, pues yo creo que así le pasamos. Y yo creo que así vamos a comer, ¿no? Aunque ahí estuviera, como lo hemos leído, aunque ahí había agua, una bandeja y una toalla para lavarlos. Aunque ahí estuviera todo,
Ellos no tomaron, ninguno de ellos, perdón, tomó la iniciativa de ir por esa toalla y el lebrillo o la bandeja. Eso era un trabajo muy humillante. Ese era el trabajo más bajo de los esclavos. Y recordemos que ellos están pensando en que yo soy el más grande, yo puedo llegar a ser el más grande por mis dones. No, hombre, yo soy una maravilla de Dios. Yo creo que a mí seguramente me va a escoger como el primero, como el que va a dirigir a todos estos. Y esa discusión estaba en su corazón. ¿Cómo se iban a dignar a hacer un trabajo tan denigrante, un trabajo tan bajo? Nadie tomó la iniciativa. Un trabajo tan humillante para ellos. Se sientan a la mesa, Jesús se sienta a la mesa. Es posible que les estuvieran sirviendo los alimentos, que empezaran a comer, y Jesús pacientemente los observa. Y nadie hace nada. Nadie tiene la iniciativa de hacerlo. Nadie reacciona ante esta situación. Después de un momento, el Señor decide reaccionar y comienza su lección. ¿Jesús se levantó para ser alabado? No. Merecía toda la alabanza. Y Jesús no se levantó para ser alabado. Se levantó para dar una cátedra de humildad. Una cátedra memorable, porque era algo que se iba a quedar en la mente y el corazón de los discípulos y no se iba a borrar. Algo indeleble. No se les iba a olvidar lo que iban a presenciar, porque era algo inentendible para ellos. Jesús da una cátedra de humildad. Humildad, que al parecer los discípulos no tenían. El versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Dice, y se quitó su manto. El manto tenía una figura de autoridad para reyes. El manto también lo portaban los profetas. El manto para un hebreo también significaba su identidad. Era una prenda personal. Era una prenda que lo identificaba, por así decir. Y el Señor se quitó su manto. Esto significaba dejar atrás su pasada identidad. Cualquier hebreo sentía eso. Significaba dejar atrás su pasada identidad. El Señor se quitó el manto y se ciñó la toalla. Simbólicamente significa dejar su posición de rey y señor y tomar la posición de un siervo, lo más bajo. Versículo 5. Le puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Podemos imaginar esa escena? Fijémonos desde el versículo 4 cómo Juan empieza a hacer una descripción con detalle, para que pongamos atención. Pareciera incluso que el Señor lo estaba haciendo con toda calma, sin prisa, para ver si alguno de sus discípulos reaccionaba. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar sus pies. Todo ese tiempo y ningún discípulo decía ni hacía nada. Jesús hace lo impensable. Comienza a lavar los pies y los discípulos se quedan sorprendidos ante lo que están viendo. Él, siendo el Hijo de Dios, que ellos mismos lo habían también declarado, ahora haciendo el trabajo de un sirviente. Vemos cómo ninguno de ellos toma la determinación de ceñirse la toalla y lavar los pies de los demás. Era un trabajo tan humillante que en ocasiones los mismos judíos no lo querían hacer. Sin embargo, el Señor de señores, el Rey de reyes, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos.
Era tan humillante que los mismos discípulos de maestros no lo hacían para sus maestros. Es interesante ver aquí cómo ninguno de los discípulos, si acaso en su corazón nació lavarle los pies a su maestro. Mucho menos no se diga que le fuera a lavar los pies a los otros, que son iguales que yo, ¿no? Eso había en el corazón de los discípulos. Esa falta de humildad, esa falta de disposición para hacerlo bajo, para hacer lo que no llama la atención, para hacer lo que no atrae las miradas, lo que no te da fama. El Señor lo hizo. Sin embargo, el Señor de la gloria se despojó de su gloria y tomando forma de siervo, tomó forma de siervo. Filipenses 2:7. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, podría decir, ¿tú a mí me lavas los pies? Como diciendo, tú, Señor, que eres el Hijo de Dios, ¿vas a lavarme los pies a mí, que soy un miserable y sucio pecador? Tal vez los discípulos quedaron sin palabras, quedaron asombrados, tal vez quedaron avergonzados por este acto tan degradante que Jesús estaba realizando. Aunque Pedro no puede creer tampoco lo que está pasando, él no se queda callado. Sabemos cómo es Pedro, que él es impetuoso, que él es impulsivo, que él es imprudente, reaccionario, y bueno, manifiesta lo que piensa. El versículo 7 dice: respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La respuesta del Señor no se hace esperar, es pronta, es rápida. Le advierte a Pedro que no tiene la capacidad de comprender lo que se está haciendo en ese momento, pero lo entenderá a su tiempo. ¿Por qué? Porque esto tiene un significado, como les decía, más profundo, más espiritual, cosas que solamente puede revelar Dios y su Espíritu. ¿No nos pasa a nosotros así también? Así llega a pasar a nosotros también. Dios tiene propósitos más elevados que no entendemos. Muchas situaciones que experimentamos no las comprendemos en el momento que nos está ocurriendo, pero a su tiempo las entenderemos. Por ejemplo, ¿usted cree que esto de la pandemia escapa de las manos de Dios? ¿Usted cree que la pandemia le tomó por sorpresa al Señor? ¿Usted cree que estas situaciones a nivel mundial, la economía, los gobernantes, los gobiernos, los presidentes, ¿usted cree que se escapa de las manos de Dios? Lamentablemente, las pérdidas de los seres queridos que muchos han tenido, la enfermedad que se ha dado, ¿usted cree que está fuera del alcance de Dios? ¿O que esto le tomó por sorpresa? En ninguna manera. Dios tenía premeditado todo, Dios todo lo sabe, y en su soberanía y autoridad ha permitido que ocurran. A Dios no le toman nada por sorpresa, y hay cosas que no vamos a comprender, pero a su tiempo las entenderemos. Y aunque a nuestra vista y a nuestro sentir sean cosas que no entendemos y que ciertamente duelen, porque una enfermedad es dolorosa para el enfermo, física, anímicamente, pero también para la familia. La pérdida de un ser querido es muy dolorosa, pero todo está dentro de la soberanía y los propósitos de Dios. Si Dios ha permitido que una persona parta, si Dios está permitiendo estas situaciones políticas, esta situación económica, que a muchos tal vez no han partido sus seres queridos, pero económicamente les está yendo muy mal, tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sea por lo que sea que estemos pasando, es bueno. Esto es bueno. No lo podremos entender,
Esto es bueno. ¿Cuál es la forma de empezarlo a entender? ¿Cuál es la forma de tener paz también? ¿Cuál es la forma de tener consuelo en estas situaciones y someternos a la voluntad de Dios? El estudio de la palabra de Dios y la ayuda de su Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento. Eso nos va a ayudar a comprender la voluntad de Dios, sea en este momento o sea después. Él lo hace siempre todo mejor, ¿o no? ¿O creemos que nosotros le podemos ayudar a hacer las cosas mejor a Él? No, mejor no hubieras permitido la pandemia, mejor no hubieras puesto a este gobernante, mejor no hubieras permitido que este gobernante llegue, no permitas que este otro llegue porque va a suceder lo que Dios quiera. Va a suceder lo que Dios quiera. El consejo es que no pongas tu mirada en los hombres y la situación. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús. Él lo hace todo perfecto. Versículo 8. Aquí viene el Pedro, el impetuoso, el imprudente, el impulsivo. Espero que alguno de nosotros nos identifiquemos con este hombre que a veces no toma el consejo de Dios. Yo muchas veces me identifico con él. Y dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ni en 1000 años me podrás lavar los pies, jamás, nunca. Dice, no me lavarás los pies jamás. Pedro rechaza enérgica y determinantemente la respuesta del Señor. Y no solamente está rechazando la respuesta del Señor, está rechazando la voluntad de Dios. Porque la voluntad del Señor era en ese momento lavar los pies de sus discípulos. En pocas palabras, para no adornar lo que hizo Pedro, Pedro se niega a obedecer. Pedro se está negando a obedecer. Ahora Pedro muestra que por debajo de eso que parecía humildad, había desobediencia y hasta incredulidad. Porque le está diciendo, Señor, no, eso que tú quieres hacer, estás mal. Eso que tú quieres hacer, no, estás equivocado. Te estás equivocando al querer hacer esto. Mejor no lo hagas. A veces le queremos ayudar a Dios en su voluntad, en los designios que Él tiene para nosotros y nos negamos a obedecer. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. En este momento no lo comprendes, mas lo entenderás después. El Señor le está diciendo, no lo entiendes, pero después lo vas a entender, hazlo. ¿No suena familiar? A veces no entendemos la voluntad de Dios y el Señor te dice, hazlo, y no queremos obedecer. La explicación que le da el Señor Jesús, después lo entenderás, debería haber bastado para que Pedro se callara y obedeciera. Lo que Jesús pide de nosotros es una obediencia sin reservas, sin oposición, sin quejas, sin objeciones. Versículo 8, la parte B, lo último. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare yo, Jesús, no tendrás parte conmigo, no estarás conmigo. Vaya respuesta del Señor. Esto se puede explicar así. Si no somos lavados por medio de su humillación, no tendremos parte con el Señor. Lo que nos limpia de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, es la obra completa de humillación del Señor en la cruz. La obra completa de humillación del Señor en la cruz. Y esto es importante, les decía que es una enseñanza para la iglesia, para nosotros como cristianos, porque está hablando de los suyos. Recordemos que esto está en medio de una cena, con intimidad. Unos cuantos están escuchando, unos cuantos son sus discípulos. Ya ha dejado de predicar a las masas,
ahora está dando la enseñanza a sus discípulos. Pero también entendemos que el que no tiene parte, el que no se deja lavar por Cristo, no va a tener parte con Él. Y sería necesario que usted reflexionara, pensara, se examinara y decir: yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Yo me he arrepentido. He puesto mi fe en Jesús, en la humillación que pasó en la cruz y que murió y resucitó a los 3 días y ahora está a la diestra del Padre. Yo he puesto toda mi confianza en eso. Él me ha lavado, Él me ha limpiado, Él me ha hecho una nueva criatura, he nacido de nuevo. Es necesario que nos preguntemos esas cosas, que examinemos nuestro corazón y tener muy en cuenta si usted no ha entregado su vida a Jesús. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amado, querida persona que nos acompaña, querida persona que nos escucha y nos ve, esas palabras que queden también grabadas en su mente. Si no te lavare el Señor Jesús, no vas a estar en los cielos con Él. No vas a tener entrada en los cielos con Él. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Qué rápido cambió de opinión Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor le aclara un poquito el panorama. Si no haces esto, mira, no va a ocurrir esto, va a ocurrir otra cosa. El Señor solamente le dio una pizquita más de luz. Y claro, pues Él reacciona ante la situación de poder estar alejado de Dios, apartado de Él. Esto también nos muestra cómo Pedro estaba aceptando lo equivocado que estaba aceptando lo necio que se estaba comportando, pero todavía no terminaba por comprender el verdadero sentido completo de la enseñanza de Jesús. Pero esto también nos deja ejemplo. Bueno sería que nosotros también tuviéramos esa respuesta rápida a nuestros errores, que pudiéramos reconocer nuestras faltas, que pudiéramos reconocer los errores, y eso qué difícil es. Cuánto trabajo nos cuesta reconocer nuestras equivocaciones. No lo queremos admitir, no queremos decir me he equivocado, no queremos pedir perdón. Qué bueno nos sería que nosotros admitiéramos rápidamente y corrigiéramos rápidamente, ¿sí?, ante la posibilidad de estar separados de la presencia de Dios, porque nuestros pecados nos separan de la presencia de Dios. Que pudiéramos sentir, que pudiéramos anhelar, que pudiéramos hablar de esta manera que hablaba el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debería ser nuestra oración, ese debería ser nuestro anhelo, estar pidiendo: Señor, lávame. Lávame, Señor, de mi maldad. Reconozco mis maldades, reconozco mi necesidad de ti, reconozco que estaba siendo necio al no obedecerte, reconozco que no comprendo todas las cosas, pero que tú haces las cosas perfectas. Perdóname, límpiame de mi maldad y crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, algo que te alabe, algo que te honre dentro de mí. Esto les hace familiar, es el Salmo 51. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ojo. Lo que se viene aquí es una enseñanza espiritual crucial para los discípulos, para sus discípulos y para nosotros. El Señor empieza a dar una explicación en el sentido espiritual de lo que significa lo que está haciendo, de esto gráfico que no están entendiendo los discípulos. Primeramente, en
la palabra que se usa aquí para decir el que está lavado, dice Jesús dijo, el que está lavado, esa palabra en el idioma original significa el que está bañado, el que ha sido completamente limpio, como tomar un baño. Nosotros nos bañamos para limpiarnos completamente, ¿verdad? Esa palabra significa lavado, el que ha sido bañado, el que ha sido completamente limpio. Y adelante dice, ha sido lavado, no necesita sino lavarse los pies. Esa palabra, ese verbo de lavarse en el original significa lavar solo una parte del cuerpo. La otra palabra, lavado, lavarse completamente, bañarse completamente, quedar limpio totalmente. Y en esta segunda palabra, lavarse significa solamente una parte del cuerpo, como lo puede ser pues la cara, ¿no? Como lo pueden ser las manos, o como puede ser únicamente los pies. Solamente el lavarse un área. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar, el Señor aquí? Que el que ha sido lavado completamente por la sangre de Cristo, esto por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús, poniendo su confianza en el sacrificio que hizo en la cruz, la sangre de Cristo limpia completamente nuestras maldades, siendo perdonados todos nuestros pecados y recibiendo la justicia de Cristo en nuestra vida. Esto es lo que nosotros entendemos y se le dice la justificación. La justicia de Dios nos es imputada a nosotros. Lo que debimos hacer, que no hicimos nunca, esa manera de caminar en justicia, honrando a Dios, en obediencia, la cual lo hizo Jesús, nos es imputada a nosotros los pecadores, siendo limpios por su sangre. Dice en la palabra, sino lavarse los pies. El que ya fue totalmente lavado, esto nos quiere decir, el que ya fue totalmente lavado, le es necesario lavarse continuamente, los pies por el andar del diario caminar, porque diario andamos en el camino, ¿sí? El que está lavado, el que ha sido limpio completamente, no necesita sino lavarse los pies, solamente ahora los pies. Jesús toma un perfecto ejemplo de la cotidianidad de los judíos para que sus discípulos entendieran con mayor facilidad la enseñanza. En esa época, lo común era que si invitaban a una persona a un festejo, las personas tenían por costumbre ir a un baño público, o había en ese tiempo había baños públicos, y se bañaban totalmente, ¿verdad? Se bañaban, se aseaban, se acicalaban, perfumito, todo muy guapo, ¿no? Y bueno, luego iban de camino al festejo, iban de camino a la fiesta, a la cena, a donde los habían invitado. Y en ese transcurso, en ese trayecto de que ya están limpios, al llegar a la casa donde está la cena, los pies se ensuciaban por los caminos polvosos. Los pies se podrían llenar de mugre, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho. Pero al llegar a la casa de ese anfitrión, había un siervo que lavaba sus pies. Esa persona ya no tenía que bañarse completamente, ¿verdad? Ya estaba limpio. Lo único que tenía que lavarse era sus pies. Era que le lavara los pies de lo que se pudiera haber ensuciado en el trayecto, o de lo que verdaderamente se ensuciaba en el trayecto. Cuando vemos aquí en la palabra las palabras que hablan de los pies, estos pies hablan de el andar de las personas. Cuando habla de lavarse esos pies, habla de lavar de ese camino cotidiano que tienen las personas, que tenemos nosotros. Habla
también de nuestro andar. Y nuestro andar habla de nuestra conducta. Habla de nuestra conducta, está hablando de nuestras actitudes diarias, está hablando de nuestros hechos, está hablando de lo que hacemos. En este mundo lleno de pecado, el cual puede ser de gran influencia sobre nosotros, fácilmente nos podremos ensuciar. Es posible que nos ensuciemos en este caminar. Tantas cosas que se están viendo, tanta influencia del mundo, tantas cosas que incluso se están filtrando a las iglesias, nos podemos ensuciar si nosotros lo permitimos. Aquí está la enseñanza. Si nosotros lo permitimos, el que ya ha sido lavado no necesita volverse a lavar completamente, necesita limpiarse, lavarse los pies. Eso mismo deberíamos, por esa razón de que podemos ensuciarnos, podemos ser influenciados por el mundo, nuestras concupiscencias pueden saltar, el enemigo puede influenciar nuestro corazón. Por eso mismo es que necesitamos ser limpiados y deberíamos ser diligentes en limpiarnos mediante la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados. Acompáñame por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, por favor. No, hermano, yo casi no peco. Yo ya soy hijo de Dios. No, hermano, no, nosotros no pecamos. Nosotros somos muy santos. Somos bien espirituales, hermano. No, nosotros no. ¿Creemos? ¿Es en serio que no pecamos? ¿Creemos que no ofendemos? ¿Creemos que nuestras actitudes no ofenden a los demás? ¿Tenemos siempre buenas reacciones? ¿Tenemos siempre buenas actitudes? ¿Tenemos siempre buena disposición? ¿Tenemos siempre disposición al sacrificio? ¿Tenemos siempre humildad? Pecamos. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? No, es que yo soy tan bueno, es que yo soy tan santo, yo soy tan espiritual, tan obediente, soy tan bueno. Pero la palabra de Dios dice que no somos tan buenos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, entonces lo hay, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No conocemos la verdad. Es más, a veces no conocemos la verdad de nosotros mismos. Y a veces la verdad no la queremos aceptar de lo que somos. O de lo que son nuestros familiares. No lo queremos aceptar. No queremos a veces aceptar la verdad de lo que son nuestros hijos, padres. No queremos aceptar la verdad de la necesidad que tienen los maridos y las esposas de Cristo. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hemos entendido entonces la Escritura. Entonces la palabra de Dios no está en nosotros. No tenemos el conocimiento suficiente de la Escritura. En ese caminar, en ese andar cotidiano, nos podemos ensuciar, hermano. Podemos caer, podemos tropezar, podemos pecar, nos podemos equivocar. Pero, ahí viene lo bueno. Versículo 7. De ese mismo capítulo, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven cómo esa enseñanza también que les dijera, si no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo, también nos aplica a nosotros? Perdón. También aplica a necesitamos ir a estarnos lavando constantemente los pies
con el Señor. Necesitamos ser lavados constantemente de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestros egoísmos, de nuestra soberbia, de la falta de humildad. Necesitamos ser lavados constantemente porque nos podemos ensuciar en este mundo. Versículo 9 dice: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta limpieza? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos contra Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano, de tus malas actitudes, de tus malos pensamientos, de tus malas reacciones. Arrepintámonos de nuestra falta de amor y la sangre de Cristo nos va a limpiar. La obra de Dios en el corazón de un creyente lo lleva a una humildad creciente y notable. La obra de Dios en el corazón de un creyente verdadero, lo lleva a una humildad creciente y notable. ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos enseñando a los demás? Y el tema también aquí es la humildad. ¿Por qué? Porque hay que tener humildad para aceptar. Que de nuevo digo, y usted lo sabe, nosotros lo sabemos, qué difícil es aceptar nuestros errores. Pero de esa manera, si vamos en humildad al Señor, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras faltas, nuestras maldades, Él nos puede limpiar y nos lleva cada vez a una humildad que crece y a una humildad que se ve. Perdón, una humildad que se ve. Él nos puede estar limpiando de toda esa maldad. Tenemos a nuestro alcance esa fuente de limpieza que es la sangre de Cristo. Esto espiritualmente es a lo que se le llama la santificación. Se refiere a una obra constante del Espíritu Santo en el corazón del creyente, formando la imagen de Cristo en él. Eso es lo que está haciendo Dios en nosotros. Forman la imagen de Cristo a través de estas circunstancias también. Tal vez todo esto que nos está pasando, es posible que todo esto que ha ocurrido, el azote de esta enfermedad, los gobiernos cada vez más corruptos, queriendo imponer ideologías, queriendo imponer formas de pensar que están en contra de Dios, toda esta turbulencia que estamos viendo, tal vez Dios lo está permitiendo para humillarte, para que te entregues completamente a Él. Es posible que Dios lo permita para humillarnos, para acercarnos más a Él. Y si en el caso de que no te ha afectado mucho esta situación, dale gracias a Dios. Está teniendo misericordia y paciencia. No esperemos a que nos pase algo más allá de lo que nos ha ocurrido. No esperemos que nos pase algo más. Dios, en su perfecta voluntad, lo ha permitido y es bueno. Versículo 10, la parte última. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor ve la necesidad de hacer esta advertencia de que no todos están limpios de sus discípulos. Recordemos que Judas pues estuvo ahí todo el tiempo. Judas estuvo en todas las prédicas. Judas estuvo en todos los milagros. Judas estuvo en el andar siguiendo a Jesús. En todo momento estaban los discípulos con él. Judas escuchó todo. Mejor que cualquiera de nosotros. Pero el hecho de que nos presentemos a la iglesia cada 8 días no significa que seamos cristianos. El hecho de que escuchemos canciones cristianas no significa que seamos cristianos. El hecho de que estemos sirviendo en la iglesia no necesariamente significa que seamos cristianos, porque este era un servidor, era el que manejaba
las finanzas. Tenía un ministerio. El hecho de que pase alguien aquí a predicar la palabra de Dios no significa necesariamente que sea cristiano. El hecho de que una persona se suba aquí y empiece a tocar un instrumento no necesariamente lo hace cristiano. Es bueno. Todo eso es bueno, pero no significa que seas cristiano. Pudiste haber nacido en una casa cristiana, en un hogar cristiano. Tus padres pudieron haber sido cristianos y eso no te hace cristiano. Este hombre anduvo con sus discípulos, con los discípulos de Jesús. Este hombre escuchó las palabras del Maestro y sin embargo no era de los limpios. No todos están limpios. ¿Por qué se dice esto? Con el propósito de que seamos diligentes en estar examinando nuestra vida, en estar examinando nuestras actitudes, nuestros comportamientos, estar examinando nuestro corazón. ¿Qué sentimos cuando pasa algo? ¿Qué sentimos cuando me llega a decir a alguien algo? El hecho de estar examinando nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Es necesario que estemos examinándonos. Y bueno sería preguntarnos, ¿seré yo ese que estando con los limpios todavía no esté limpio? Es una buena pregunta. ¿Seré yo ese que estando con los limpios todavía estoy sucio? Versículo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Esto lo dijo por Judas, el que lo iba a traicionar, el que lo iba a entregar. Debemos tener mucho cuidado de las influencias de este mundo, a lo que prestamos atención, a lo que prestamos oídos. Debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, con pensamientos e ideas. Escuche bien esa palabra, ideas o ideologías. Está de moda esa palabra, porque en verdad son ideologías, son ideas de mentes perversas o ideologías que podemos tomar, que podemos abrazar. Debemos tener cuidado, que sean en contra de Dios. Todo eso debe ser cernido, todo eso debe ser filtrado por la palabra de Dios. Todas las ideas, todos los pensamientos, toda la influencia, todo lo que está ocurriendo en este momento, todo lo que ocurre, todo lo que acontece, todo lo que me dicen, esto sí, esto no, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bueno, relativo, cada quien debe ser feliz. Este mundo venimos a ser felices. Todas esas ideas es muy posible que estén equivocadas y deben ser filtradas por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No sea que Satanás ponga en nuestro corazón los deseos que nos lleven a traicionar a Jesús, como en Judas. Versículo 12. Así que, después de que les hubo lavado los pies, de nuevo tomó su manto de autoridad, dejó esa postura y volvió a tomar su manto. Eso también nos enseña que el Señor de la gloria, el Señor de los señores, dejó toda su gloria y se hizo siervo, y sufrió y padeció en la cruz, y regresó a los cielos tomando su posición, tomando su reinado, siendo la majestad, siendo el Rey de Reyes. Volvió a tomar su manto. Ese es el simbolismo. El Señor sufrió, sí, se humilló, sí, murió en la cruz, resucitó al tercer día, y ahorita está a la diestra del Padre, como lo habíamos dicho. Y cuando regrese, hermanos, amada persona, no va a regresar como ese cordero, va a regresar como el juez, va a regresar como el Señor y señores, el Señor de señores que es,
Va a regresar como el Rey a juzgarnos a todos. Dice, así que hubo tomado su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? La pregunta que el Señor hace no solamente la hace para evidenciar y que se dieran cuenta de su ignorancia, porque obviamente todos estaban asombrados, perplejos, anodadados, no entendían lo que estaba ocurriendo. Entonces tú te das cuenta, no, pues no sé lo que estás haciendo, no entiendo lo que estás haciendo, y estás reconociendo tu ignorancia, tu falta de capacidad de comprender las cosas. Pero también lo hizo con el propósito de despertar en ellos curiosidad, de despertar en ellos un deseo de comprender, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Porque cuando te hacen esa pregunta, cuando te hacen una pregunta, sabes lo que estás haciendo y tú dices, pues no sé lo que estás haciendo, pues estás esperando la respuesta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Despierta ese deseo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él está estableciendo de nuevo, está fundamentando de nuevo los títulos, afirmando la posición como Señor de todas las cosas. Porque en Él fueron creados todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y porque Él, y porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él está estableciendo de nuevo, yo soy el Señor y soy el Maestro. Y lo dicen bien, porque en verdad lo soy. Versículo 14, pues si yo, fíjese bien el orden, primero en el versículo anterior dijo Maestro y Señor, y ahorita como que sube aún más el tono, el Señor. Menciona primero el Señor, porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vosotros también, dice, debéis. No es que queramos, no es que si queremos, no es que si nos da gana, no es que si se me antoja, no es de que, bueno, es un mandamiento. Vosotros debéis también lavaros los pies los unos a los otros. Jesús, si Jesús, siendo el Señor de la gloria, el Señor de todas las cosas, estuvo dispuesto a ceñirse la toalla de siervo, a tomar forma de siervo y a lavar los pies de los discípulos, con mucha más razón nosotros deberíamos poder ceñirnos esa toalla, tomar esa forma de siervo. Si Él, siendo el Señor, lo hizo, nosotros, ¿por qué no? En estos textos está estableciendo, yo soy el Señor y lo hice. Tú lo puedes hacer. Lo único que está diciendo, lo único que está también haciendo el Señor es ponernos en nuestro lugar. ¿En nuestro lugar de qué? Siervos, indignos, inmerecedores de su amor, de su gracia, servidores. Él siendo mucho más alto, Él siendo la majestad, tomó esa forma de siervo. Nosotros no podremos tomar. Él que se bajó a humillarse, Él sí se bajó a humillarse. Nosotros somos siervos. Nosotros somos parte de la creación. Nosotros también podemos tomar esa toalla y ceñírnosla. Lo único que hace es ponernos en el lugar en el que nos corresponde. ¿Cómo podemos lavarnos espiritualmente los unos a los otros, de lo que nos menciona aquí? Confesando mutuamente nuestros pecados. Le digo que empieza la humildad ahí. Confesando nuestros pecados, confesando nuestras faltas los unos a los otros, aceptando me equivoqué, aceptando pequé, aceptando no debía hacer esto, no debía hacer lo otro, no debí decirlo, no debí reaccionar así, pidiendo perdón. Perdóname, perdóname hermano, perdóname hermana, si alguna vez te he faltado, si alguna vez te he ofendido. Perdóname esposa,
si he sido duro. Perdóname si he sido insensible. Perdóname si no te he amado como dice la Biblia que te tengo que amar. Perdóname, esposo, por no respetarte. Perdóname, esposo, por no sujetarme. Perdóname, esposo, por no obedecerte, honrarte. Perdóname, padre, por no honrarte. Perdóname, mamá, por no obedecerte. Es el mandamiento para los hijos. Lavarnos los pies mutuamente es eso, una confesión mutua de pecados y perdonándonos. Porque si te están pidiendo perdón, yo creo que es justo, amerita perdonar. Sería muy soberbio de nuestra parte no perdonar cuando nos están pidiendo perdón. El Señor, a pesar de toda nuestra maldad, a pesar de las barbaridades que cometimos, Él nos ha perdonado. Nosotros tenemos que actuar así, perdonando. No importa la falta. Es más, si no te piden perdón, perdona. Perdona. Porque también, no, pues puede ser algo de tu corazón que tú estés anhelando, que tú estés necesitando por orgullo. Que venga y me pida perdón. Y bueno, entonces yo ya reacciono y le pido perdón. ¿No? Aunque no te pida perdón, tú perdónalo. Tú perdónala. No es necesario que te vayan a pedir perdón. Tú perdona, eso es lo que nos enseñó el Señor, perdona. Y esto nos llevará a una genuina humildad, el ir y pedir perdón, a un servicio también entregado, a un servicio sacrificado, hacerlo con humildad y a la mutua santificación que Dios quiere de nosotros, hermanos. Recuerden que esta es una enseñanza también para los discípulos, o no también, para los discípulos. La mutua santificación a través de un lavamiento espiritual mutuo. Lavarnos los pies mutuamente es bajarnos a la posición de siervos y servir con amor para el verdadero bien y provecho de nuestro prójimo. Lo cual a veces es difícil, ¿verdad? A veces pensamos más en nuestra comodidad, pensamos más en nuestras fuerzas, pensamos más en nuestra situación que en la situación de los demás. Debemos de buscar el bien de nuestro prójimo. Servir con amor, con un verdadero amor, con un amor como ya está en la Biblia, lo sabemos, y el pastor nos lo explicó hace 8 días, con un amor sacrificial. Somos tan egoístas que no pensamos en los demás. Somos tan insensibles que no pensamos en los demás. Y Dios quiere que nos limpiemos de eso. Dios quiere que estemos limpiando de esa manera, santificándonos de esa manera. Mire, el acto de lavar los pies al invitado, no solamente era un acto de limpieza, era un acto de limpieza, pero también era un acto que significaba, eres bienvenido, eres importante. Se trataba también de hacer sentir al invitado muy bienvenido. Se trataba de hacer sentir bien a esa persona. Eso significaba, eso quería dar a entender el anfitrión de la cena. Eres bienvenido a mi casa. Eres alguien importante. Te lavo los pies. Por eso cuando no le lavaban los pies a alguno, cuando era invitado, era como un rechazo, era humillante. El Señor mismo también lo padeció cuando fue a la casa de ese fariseo, ¿verdad? No me ofreciste, no me diste beso, no me ofreciste agua para lavarme los pies. Era una afrenta, era ofensivo, era hacerlo menos. Entonces el sentido también es amarlo, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir que es importante, interesarse por él, que es algo que no tenemos. Interesarse por él, por los demás. Pero también era un acto de limpieza.
También ese era un acto de limpieza. ¿Se imaginan los pies cómo estaban? Nosotros a lo mejor pues no vemos mucho los pies porque los traemos cubiertos. Pero hay pies que no son tan bonitos, ¿verdad? Ahora imagínense los sucios. Ahora imagínense los pies de ese tiempo. Hay personas que en el campo usan sandalias, usan guaraches. ¿Cómo son sus pies? Bonitos, así, bien formaditos, bien estilizados, ¿no? Son unos pies ásperos, son unos pies rudos, son unos pies pues que sí, están sucios. Muchos de ellos con ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar la palabra. Con ampollas, rasposos, ¿sí? Ya con callos, perdón, esa es la palabra. Llenos de callosidad, porque tienen contacto con el polvo. Imaginemos esos pies, hermanos, y eso es una verdad. Imaginémonos que el hermano hasta honguitos tiene en las uñas. Y tienes que lavarle los pies. Tal vez no era tan agradable, ¿verdad? Se escucha muy fácil, hay que lavarle los pies. Pero ¿y si los pies del que se los vas a lavar están llenos de todo eso, de suciedad, de polvo, con callos, rudos, sucios, de quién sabe cuántas cosas, hasta con hongos, y tú los tienes que tocar con tus manitas? Y aparte lo tienes que hacer con amor y delicadeza, para hacerlo sentir bien. No es un trabajo fácil. Hay cosas que no nos van a gustar hacer. Hay cosas que no nos gusta hacer. Pero el Señor nos mandó a hacerlo. Era un trabajo también de limpieza. Y hay cosas que a veces no queremos hacerlas, pero tenemos que hacerlas. Por nuestro propio bien. Para ir formando la imagen de Cristo en nuestro corazón. Dejar a un lado esa de que, yo no, la verdad. Hermano, pues le toca lavar un baño. No, gracias. Gracias. A mí póngame a tocar un instrumento. Quiero el reflector. Hermano, pues ponte a trapear. No, hermano, yo predico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Tenemos distintos dones y el mío es predicar. Hermano, pues ¿cómo voy a agarrar un trapeador? Mis manitas, ¿no? Mis manitas se van a ensuciar. No, hermanos. Es un trabajo sacrificial y es un trabajo que no es fácil. Que no es fácil. Por eso tenemos que reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios. Lavarnos los pies unos a otros significa también ayudar a purificarse al hermano. Les digo que no solamente era estar importado, hacerlo sentir bienvenido, hacerlo sentir bien, sino también era un trabajo de limpieza. Lavarnos los pies los unos a los otros significa ayudar al hermano a purificarse de sus defectos y pecados. Pecados que ni el mismo hermano pudiera ver y que no solamente le hacen daño a él, le pudieran hacer daño a su familia y le pudiera hacer daño hasta los mismos hermanos. Podemos ayudar a nuestros hermanos, obviamente, con nuestras oraciones. Podemos ayudar a nuestros hermanos con estar rogando a Dios que hable a su corazón, con tener una verdadera aflicción por la situación de mi hermano. Pudiéramos ayudar a nuestros hermanos al derramar lágrimas pidiendo a Dios que los ayude. Y también podemos ayudar a nuestros hermanos con nuestras exhortaciones. Gálatas 6:1 dice: hermanos, esto es lo que debemos tomar en cuenta para hacer eso, para poder exhortar a un hermano o para poder corregir a un hermano. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, que tienen de Dios, restauradle. Cuando tú te acerques a un hermano para comentar alguna situación, el propósito de tu corazón debe ser restaurarlo. Restaurarlo. No debe ser humillarlo. No es humillarlo, ni tampoco condenarlo. Es restaurarlo. Volverlo a encaminar con la ayuda de Dios y su palabra.
Restaurarle, pero ¿con qué actitud? Con espíritu de mansedumbre, mansos, humildes. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también vayas a ser probado. ¿Sí? Por supuesto, esto debe comenzar con nosotros mismos, porque también somos pecadores. Pero esto no debe impedir el deber, este deber que nosotros tenemos de ir también a purificar, a lavarnos los unos a los otros. El que seamos un pecadores y que lo reconozcamos. Yo cómo le voy a decir al hermano si yo soy igual de pecador. No debe de impedir cumplir con este mandamiento. Y debemos ir con esa actitud de humildad. De humildad. Y el hermano que es exhortado o corregido no debería provocarle enojo o resentimiento. No te debería de ofender, no te debería de molestar, al contrario, debería provocar en nosotros agradecimiento, porque mi hermano está preocupado por mí y viene a mí, le preocupa mi alma, le preocupa mi vida, le puede preocupar hasta mi familia, mis hijos, mi esposa. Entonces, lejos de tener una actitud de arrogancia así que, ay, el hermano, deberíamos estar agradecidos. Y eso es un trabajo bastante difícil, porque hay situaciones y cosas que a veces ni el mismo hermano o ni la misma hermana lo ve, pero que todos los demás lo ven, pero que como los discípulos nadie dice nada. Nadie dice nada. No se vaya a molestar el hermano, no se vaya a molestar la hermana. Pues no deberíamos molestarnos, deberíamos estar agradecidos porque se están preocupando por nosotros. Se están preocupando por nosotros, se están preocupando por la iglesia, se están preocupando por mi familia, se están preocupando por la honra de Dios, con un espíritu de mansedumbre y con humildad también recibir la exhortación, porque se hace por amor. Les dije que no era un trabajo fácil, ¿verdad? Ensuciarse las manos cuando estás lavando, porque también te ensucias las manos. No es algo fácil hacer eso. Ensuciarte también no es fácil. Versículo 15, ya vamos a terminar, ya casi vamos a terminar. Versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No tenemos excusa. No tenemos excusa alguna. Es que el pastor. No, es que el hermano Julio. No, el hermano Omar, míralo. Míralo. Pues, no. Nosotros no somos el rango, el nivel. Nosotros no somos el estándar. Estamos muy mal abajo, muy abajo. No muy mal, muy abajo, perdón. Estamos muy abajo de eso. El estándar no es el hermano, el estándar no es la hermana, el estándar no es el pastor. El estándar no son los predicadores famosos. El estándar no es tu mamá. El estándar no es tu papá. El estándar es Jesucristo. Y ante eso, nadie tiene excusa. Que debemos, hermanos, dar un buen testimonio, eso es un deber, no hace falta ni decirlo. Que debemos esforzarnos a esta enseñanza que nos está diciendo aquí el Señor, que debemos ser humildes, debemos hacerlo. Que debemos estarnos lavando, debemos hacerlo. Pero amado, si tú estás poniendo pretextos que fulano, que fulana, que sutano, que mangano, no tienes excusa, porque el estándar es el Señor. El Señor dijo, porque ejemplo os he dado. Y el Señor utilizó el método de enseñanza, según la pedagogía, el mejor de todos, el ejemplo práctico. Él lo hizo. Él lo hizo. No hay excusa para no obedecer. No hay excusa para no obedecer. Versículo 16, y aquí obviamente nos está poniendo en nuestro lugar. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor. ¿Nosotros llegaremos a ser mayor que el Señor? No, para nada. Ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Somos mayor que el Señor? No.
¿no? Un discípulo no merece más honor que su Señor, que su Maestro. Un siervo no merece más honor que su amo. Eso es lo que está diciendo. Ejemplo nos ha dado. Él lo hizo. Versículo 17 y último. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. A pesar de lo que diga el mundo, a pesar de lo que digan tus amigos, a pesar de lo que digan tus familiares, a pesar de lo que digan todo el mundo, obedece a Jesús. Sigue sus enseñanzas. Sigue su enseñanza. Porque claro, esto que Él realizó, pues no le da fama, ¿verdad? Eso no acapara los reflectores. Es humillante. Y lamentablemente en esta época, o en épocas también pasadas, pero más en esta, queremos tanto el reconocimiento. Amamos tanto el reconocimiento. Amamos tanto que me reconozcan mis dones. Amamos tanto que reconozcan mis talentos. Amamos tanto esta situación de las redes sociales. Amamos el reconocimiento, que nos reconozcan. Amamos los likes. ¿Ves las redes sociales? Es una vitrina del egocentrismo. Amamos el reconocimiento. Y lo que hizo el Señor Jesús no era para su reconocimiento, fue por amor. Y no fue lo que le traía fama ni reconocimiento. Tú te has dado cuenta en la Biblia cómo se burlaban de Él. Tú que eres Dios, profetiza, ¿a quién te pega? Tú que eres Dios, bájate de la cruz. Se burlaban de Él en ese momento, y en este momento también se burlan. Porque claro, ser humilde hoy en día no es bien visto. Ser humilde hoy en día no es bien visto. Hoy lo que es bien visto es ser exitoso, tener grados académicos, el licenciado, el ingeniero, ¿no? Es exitoso, ve lo que tiene, ve su casa, ve su carro, ve su trabajo, incluso ve los talentos que tiene. Reconocimiento, y eso es lo que sí nos da fama, nos agrada, pero lo que hizo el Señor no era agradable, era humillarse, a pesar de lo que diga todo el mundo. Debemos de obedecer y seguir las pisadas de nuestro Señor. Jesús dijo que los que se humillaban para servir y obedecer eran dichosos. Deberíamos sentirnos gozosos, alegres por poder servir a nuestro Señor, hacerlo con gozo y alegría. Dice la palabra: bienaventurados seréis si las hicieres. Muy dichosos, muy gozosos. El favor de Dios está con esas personas si las haces. Hay algo que no se puede explicar, que cuando estás sirviendo deberíamos sentir alegría, que da gozo, da gusto poderle servir a alguien con humildad, con amor. Hermanos, la enseñanza espero haya sido clara. Espero podamos entender que el Señor nos amó hasta lo extremo, hasta lo sumo. Nos ha amado con un amor extremo, inigualable, que nadie más lo puede igualar. Se humilló, fue siervo, fue esclavo, se fue a la posición más baja y nos puso ejemplo y nos dio la enseñanza de que el que no quiere ser lavado por Él no tendrá parte con Él. Y a nosotros, los discípulos, nos ha enseñado que es necesario que nos estemos lavando, que es necesario que tengamos ese tiempo con Él de comunión, con Él en oración, en la lectura de la palabra, en la confesión de nuestros pecados, estarnos purificando y lavando. Es necesario. Si tú no estás haciendo eso, pues estamos fallando. Estás fallando.
Algo no está pasando bien. Si tú no estás teniendo tiempo con Dios, si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estás confesando y reconociendo tus pecados, tu necesidad de Dios, algo está pasando. Pero el Señor Jesús aquí nos enseña, es necesario que seas lavado constantemente tus pies, tu vida, tu corazón, porque se puede ensuciar en este mundo. Estas palabras los dijo William Barclay, un comentarista bíblico, y dijo: cuando estemos tentados, hermanos, cuando estamos tentados a pensar en nuestra dignidad, o en nuestro prestigio, o en nuestros derechos, recordemos al Hijo de Dios con una toalla y una palangana, arrodillándose a los pies de sus discípulos para lavárselos. Cuando de pronto empecemos a sentir esa tentación de que la dignidad, el prestigio, los derechos, recordemos al Señor Jesús que Él se humilló y que necesitamos estar siendo limpiados en este camino. Y a ti, amado, que nos acompañas, que todavía no te has entregado, de nuevo te lo digo, si no te lavare, dijo el Señor Jesús, no tendrás parte conmigo. Recuerda que necesitas ser limpio por la sangre de Cristo. El que rechaza a Jesús, rechaza la vida eterna. Amén. Inclinamos nuestros rostros para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te agradecemos, Señor, por tu paciencia, Señor. Te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu voluntad es perfecta. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque viene a enseñarnos, a edificar nuestras vidas. Señor, viene a guiarnos, así como con los discípulos, que tú tenías un verdadero amor, un verdadero cariño, Señor, un amor tan inmenso que es inexplicable, Señor, y ciertamente una preocupación por estarlos guiando, Señor, por advertirles, por enseñarles. Gracias por la enseñanza, Padre. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, y en estarte buscando, Señor, en tener tiempo para ti, en estar yendo, Señor, a lavarnos, a lavar nuestros pies, a lavar nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Padre, y también provoca, Señor, en nosotros esa humildad. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a tener ese amor que tú has tenido, Padre, para amarnos, Señor, para servirnos, para podernos también estar lavando los pies los unos a los otros, Padre, como tú dices. Ejemplo nos has dado, Padre, no tenemos excusa, pero reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Señor, ayuda también a las personas a comprender que el que no fuere lavado, Señor, no tendrá parte contigo. Habla a sus corazones, Señor. Haz esa obra que solamente tú puedes realizar en sus corazones. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha venido a bendecir. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.